Bienvenidos. Qué gusto arrancar con una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos un material que, francamente, es de los textos más desafiantes e incómodos que hemos revisado últimamente. Sí, bastante incómodo. Es un texto que requiere mucha valentía para ser procesado. Totalmente. Es una lectura con un enfoque intensamente filosófico y psicológico. Y lleva un título que no deja indiferente a nadie. Se llama El duelo como acto de autoadoración. Es un título fuerte, muy provocador. Lo es. Y la primera vez que uno lo lee puede generar cierto rechazo, porque sacude algo que la sociedad considera sagrado y casi intocable, digamos. Claro, el duelo siempre se ha visto como algo puro, pero para establecer la premisa central desde el principio y para que quienes nos escuchan entiendan desde dónde parte el autor, el argumento plantea algo radical. A ver, cuéntanos un poco esa premisa. Pues plantea que la manera en que la sociedad procesa el duelo, en la inmensa mayoría de las veces, no es realmente una demostración de amor por la persona que se ha ido. O sea, le quita ese velo romántico de inmediato. Exacto. Postula que el duelo opera como un acto de adoración del propio yo que ha quedado herido. La tesis afirma que no se llora verdaderamente al muerto, ni a la pareja que se fue. Se llora la fractura del propio personaje. Así es. Es una mirada casi quirúrgica a la psicología de la pérdida. Y la misión que tenemos en esta exploración detallada es justamente esa. Queremos desarmar este complejo mecanismo psicológico paso a paso. Entender por qué convertimos a los demás en símbolos, básicamente. Ajá. Y cómo funciona todo este andamiaje interno. Y finalmente, descubrir si el material ofrece alguna forma limpia y desinteresada de vivir el duelo. Pero hay que aclarar algo fundamental desde ya. Estamos aquí para emitir juicios de valor. Exactamente. El objetivo de la fuente no es juzgar. No busca emitir una condena moral sobre el dolor humano, sino observar con una honestidad brutal. A ver, analicemos esto. Empecemos por el paradigma social que todos conocemos. El mito romántico del duelo. Ese mismo. Existe una especie de regla matemática no escrita en la sociedad. Cuando ocurre una pérdida, la narrativa oficial dicta que, si sufre mucho, es porque amaba mucho. Como si el dolor fuera la unidad de medida del amor. Tal cual. Se intocabiliza el duelo bajo esa premisa. Y el texto disecciona el lenguaje que brota naturalmente en esos momentos de crisis. Es interesantísimo, porque cuando uno presta atención a las frases típicas que se dicen, aparece un patrón fascinante. Frases como, ¿mi vida sin ti? Sí, o ¿qué voy a hacer yo ahora? O también, me has roto. Fíjate que al escucharlas así aisladas, uno nota algo raro. Si se analizan con frialdad, uno se da cuenta de que el centro de esa narrativa nunca es verdaderamente la persona que ya no está. El sujeto principal siempre es el yo. Siempre. Es el yo narrando su propia mutilación en este teatro interno del mí. Y lo que se descompone y grita de terror en ese escenario no es el amor por el otro. Es el ego. Exactamente. Es el ego que ha perdido su punto de apoyo. La persona real brilla por su ausencia en todo este discurso. Pero detengámonos ahí un segundo, porque esta afirmación es durísima. Alguien que acaba de perder a un ser querido podría pensar que este análisis le está diciendo que su dolor es puro egoísmo. Y es una reacción comprensible frente al vacío, pero la fuente defiende muy bien que esto no es un ataque. La mente humana simplemente está diseñada para la supervivencia. O sea, el sistema entra en pánico por sí mismo. Claro, en medio de ese llanto por el ¿qué será de mí?, la pregunta que lanza el texto es fundamental. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde figura la persona que se fue? Exacto. ¿En qué parte del discurso aparece ese ser humano independiente más allá de la función que cumplía para el doliente? Y la respuesta es que casi nunca aparece. La contemplación de la vida del otro queda totalmente sepultada bajo el peso del personaje propio que se siente incompleto. Totalmente sepultada. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el material da un giro conceptual tremendo. Plantea que la verdadera desaparición de la persona, ese borrado de su esencia, no ocurrió en el momento de la muerte o la separación. Ocurrió muchísimo antes. Ocurrió en plena convivencia. Este es el concepto de la operación silenciosa. El argumento sostiene que la persona ya había dejado de ser vista como un organismo vivo, complejo y contradictorio desde hace tiempo. Fue reducida a un símbolo. A una etiqueta funcional. Y las frases sociales lo ilustran perfecto. Mi media naranja, mi sostén,
la garantía de no estar solo. O el espejo donde verme aceptable. Exacto. El otro deja de ser un individuo independiente y pasa a ser una herramienta del ego. Para visualizar esto de forma más clara para la audiencia, imaginemos la identidad humana como si fuera la estructura de un gran edificio. Uno va construyendo su edificio a lo largo de los años. Y las personas cercanas se vuelven parte de la estructura. Sí, dejan de ser edificios independientes al lado del nuestro y pasan a ser asimiladas como columnas de carga de nuestra propia construcción. Esa analogía arquitectónica es perfecta para entender la biología del pánico. Claro, porque cuando ocurre la pérdida física, el sistema interno no registra objetivamente que ha fallecido un individuo independiente, no. Lo que registra es una alerta máxima. Se ha destruido una parte de mi estructura, se ha roto una muleta de mi identidad y el techo se me viene encima. El colapso entonces es una defensa del ego que se quedó sin su pilar favorito. Y esto explica muy bien cómo reacciona la mente hacia afuera. ¿Por qué no vemos un análisis silencioso? Vemos un despliegue masivo de tristeza. Lo que el texto denomina la performance narcisista. Y hay que recalcar que la mente no hace esta performance por maldad. No es un narcisismo clínico perverso. Es un mecanismo de supervivencia pura. El ego está aterrorizado y pide auxilio. Y la fuente describe esta liturgia de autoadoración en 3 pasos muy identificables. El primero es la ocupación total del escenario. Así es, el yo herido ocupa absolutamente todo. El rostro devastado, el relato interminable de cómo se recibió la noticia, la angustia por el propio futuro. Toda la atención orbita alrededor del doliente. Y el segundo paso. Es la respuesta del entorno. El entorno llega para validar la puesta en escena y ocurre la llamada empatía de ecos. Esto es muy loco cuando uno lo piensa. El consuelo se formula casi siempre de manera autorreferencial. Cuando alguien se acerca a consolar, las frases típicas son «yo también pasé por algo así» o «yo sufrí igual cuando me pasó a mí». Es una dinámica desconcertante. Lo cual nos lleva al tercer paso. La persona desaparecida queda reducida a un mero decorado emocional. Un decorado emocional, qué término tan preciso y duro. Es que el otro sirve apenas como una excusa escenográfica para justificar la magnitud del dolor presente. Las luces, las sombras y los miedos reales de la persona que se fue no se exploran. Solo importa el capital simbólico que genera la pérdida para el que se queda. Como publicar un texto larguísimo en redes sobre lo destrozado que uno está esperando los aplausos del entorno. Y el texto dice claramente que esa acción no honra al fallecido, honra a quien publica. Ahora, es común preguntarse por qué nadie se escandaliza ante esta obscenidad. ¿Por qué no genera un rechazo social ver que alguien está hablando solo de sí mismo en un funeral? Lo fascinante aquí es que nadie se escandaliza porque todo el enjambre social opera bajo las mismas reglas. Es un narcisismo compartido. Todos juegan el mismo juego del yo y lo mío. Exactamente. La empatía convencional se convierte en una simple sincronía de egos heridos. Se usan mutuamente como detonantes para llorar sus propias historias pasadas. Es una imagen fuertísima, abrazándose mutuamente y en ese mismo acto borrando por completo a la persona que supuestamente están honrando. Lo grotesco se vuelve normalizado por pura mayoría. Pero si la mente hace esto sistemáticamente, tiene que haber un propósito funcional. Y el texto introduce el concepto de la economía secreta del duelo. Que es la reconstrucción del personaje. Su propósito es ayudar al yo a rearmarse tras la crisis. Claro, el ego perdió su columna de carga y entra en crisis, pero luego, repitiendo la narrativa de la tragedia personal, crea un nuevo pilar. Forja una identidad completamente nueva, se actualiza. El yo pasa de ser la esposa de o el socio de a ser el que fue abandonado o el sobreviviente. Es un verdadero rebranding del ego, como una empresa en crisis que cambia su logo y su narrativa para seguir operando. El duelo masivo, entonces, no es un colapso del ego. Para nada, es una actualización corporativa. El yo adopta una versión herida para seguir siendo el centro absoluto bajo un disfraz de homenaje solemne. Esta idea del rebranding te cambia la forma de ver las relaciones humanas. Pero creo que es el momento ideal para hacer una pausa y aclarar algo vital. Para quienes nos escuchan, esto no significa que las lágrimas sean falsas o que el dolor no exista. En absoluto. El texto no condena a quien sufre. Lo que hace es contrastar este duelo narcisista con una alternativa muy diferente, que denomina el dolor limpio.
¿El dolor limpio? Cuéntanos sobre las características de esta otra forma de vivir la pérdida. En el dolor limpio no hay espectáculo, no se exige la atención del entorno, no hay una búsqueda de ese capital simbólico del miren cuánto sufro. En su lugar hay un silencio rotundo. Es observar el hecho desnudo. La mente registra la realidad inalterable. Esto ha ocurrido. Este ser humano ya no está. La vida cambió. Ya lo bajo la etiqueta de mi sostén. Aparece como el organismo que fue, un ser que brilló, que se equivocó gravísimamente, que tuvo miedos y que simplemente se apagó. Hay un respeto tremendo por la realidad en el dolor limpio. Es una aceptación de lo que hace la vida al margen de nuestros deseos egoístas. Es una compasión que no gira en torno al mí y que definitivamente no necesita exhibirse en una vitrina para ser real. ¿Así es? Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el punto de ver una realidad tan cruda? Sintetizando, el objetivo no es culpabilizar. Es quitarle la máscara al ventríloco. Exacto. Reconocer que muchas veces es nuestro propio ego hablando a través de la pérdida. Comprender esto enriquece muchísimo la experiencia humana. Evita que el otro desaparezca dos veces. Primero por la muerte y segundo por nuestro espectáculo emocional. El verdadero gesto de amor hacia el que se fue es dejar de usar su ausencia como altar del propio personaje. Es permitir que el otro tenga el derecho absoluto de ser el centro de su propio final. Y esto nos deja con un pensamiento provocador para cerrar esta inmersión. Algo para que la audiencia se lo lleve y lo siga analizando. Hay mucha tela de dónde cortar. Bastante. Porque si aceptamos que nuestro duelo es a menudo una performance narcisista motivada por haber convertido al otro en un simple símbolo útil, cabe preguntarse seriamente sobre nuestras relaciones presentes. Es una excelente pregunta. El amor que sentimos hoy por las personas que nos rodean, por nuestras parejas o amigos, ¿es un amor real hacia quienes verdaderamente son, organismos complejos y libres? ¿O simplemente estamos enamorados del reflejo que nos devuelven en nuestro propio teatro interno? Una pregunta incómoda, sin duda. Pero necesaria para mirar la realidad con ojos más limpios. Ha sido una exploración detallada fascinante. Hay que seguir cuestionando las narrativas establecidas. Nos encontramos en el próximo análisis profundo.